En esta oportunidad se hablará de los 100 años de la arquitectura peruana. Nuestro grupo es el número 5, conformado por Yarumi Pérez, Yacna Sánchez, Andrea Fretel, Yasuri Esteves y mi persona, Danitza Valdés. Para poder entender mejor los 100 años de la arquitectura peruana, nuestro grupo ha creado una línea de tiempo, comenzando desde el siglo XIX con el primer periodo, donde se da el estilo de la arquitectura republicana, es decir, una primera manifestación arquitectónica del Perú como nación independiente. Luego tenemos en el año 1870, ingresa al segundo periodo. En este periodo es una arquitectura académica. ¿Qué quiere decir ello? La arquitectura pierde ese carácter regional y se somete a modelos europeos de tipo académico, es decir, que es influenciado por la arquitectura europea. Luego tenemos el tercer periodo, que ingresa desde el año 1920 hasta 1930 aproximadamente, con la arquitectura colonial. Aquí la corriente estilística, empiezan a buscar distintas búsquedas, por ejemplo, del arte nacional y el propio, es decir, la fusión de la arquitectura europea con la de nosotros. Luego, en el cuarto periodo y el último, que comienza en 1947 hasta la actualidad, que es la arquitectura moderna. Aquí sucede una reacción contra el tradicionalismo del segundo y tercer periodo. Cabe resaltar que la arquitectura moderna hasta el día de hoy se sigue desarrollando y ha ido cambiando, ya que ha ido evolucionando con el tiempo la misma arquitectura moderna y se pueden encontrar muchas demás ramas. Esta es una pequeña introducción, ya que luego mi grupo va a hablar detalladamente de cada periodo y una obra representativa con sus características de ese propio estilo en ese periodo. La arquitectura colonial se define por caracterizarse e importar una adaptación en los estilos arquitectónicos europeos a la realidad peruana, produciendo como un resultado una arquitectura original. El uso de sistemas constructivos como la quincha, las ornamentaciones de iconografía andina y soluciones con formas inéditas confiere a la arquitectura virreinal peruana una identidad propia que también se refleja en ella. Estilo renacentista. La colonia se desarrolló el llamado estilo renacentista, que en Europa se había producido, siguiendo la corriente del renacimiento italiano. Ese estilo se caracterizó por el empleo, ya que fueron desapareciendo las líneas arquitectónicas y se fue diseñando en el Perú. El barroco, ornamentación de líneas predominantes en curvas, que daban un aspecto libre y movimiento, y predominaron los elementos decorativos en las columnas y pilares. Y el neoclasicista se caracteriza por un predominio de una tendencia hacia el retorno de los estilos muy clásicos de la arquitectura grecorromana, una reacción contra el barroco, que son muestras de estilo de alta mayor y las torres de la Catedral de Lima, que se pueden visualizar la fachada de la basílica. Gracias. Primer periodo de la arquitectura peruana en el siglo XIX. La arquitectura republicana tiene como origen la época del virreinato. Comenzó en los años 1821 hasta 1930. Se caracteriza por tener un estilo europeo neoclásico que a la vez implementa elementos nuevos como el fierro y entre otros. Aquí tenemos una de las edificaciones emblemáticas del año, que es en el año 1880, que es la Quinta Herrera. La Quinta Herrera es un conjunto emblemático de casonas de estilo europeo que entre los años 1890 y 1930 fue construido en 1880 por el ingeniero alemán Oskar Augusto Herrera en un área de 36.000 metros cuadrados que se encuentra ubicada en Barrios Altos, que es cercado de Lima. Sus cimientos son de cal y piedra, sus muros son de adobe y su techo está hecho de madera. Se puede ver que en el exterior encontramos las rejas de las ventanas y puertas que se colocan con el diseño de rosa de Camila de hierro.
Vemos aquí en el plano de la primera planta que tiene dos ingresos, uno principal y uno secundario. También podemos ver que tiene varios establecimientos de entretenimiento como bibliotecas, etc. Aquí vemos otra edificación de los años 1914, que es la Casa García Lazo, que está ubicada en Avenida Nicolás de Piérola, del número 412. Fue construida en los años 1914 por el arquitecto Claudio Saul. Se trata de una casona con amplios mansardas trapezoidales comunes de su estilo, en las cuales se implementa un tercer nivel en base a ellas. Tiene un cuerpo de edificación que vemos que está constituida por dos alturas generadas por la propia mansarda, teniendo un total de 5 entradas, estando remarcadas en la fachada que da a la colmena y la ventana de la planta baja de la esquina. Aquí podemos ver que tiene en la primera planta tiene un ingreso, tiene patio y tiene vivienda. En la segunda planta, que es la última, vemos que tiene bastantes viviendas. Algunas características de esta edificación es que tiene la mampostería agregada al conjunto de una decoración vegetal diferente al resto. Tiene un tipo de vegetales en frutos. También vemos que en la carpintería sus fondos son blancos con decoraciones y motivos de estilo según imperio. También vemos que tiene columnas que son de granito rojo acopladas sobre una hornacina creada al efecto. También vemos que tiene volutas. Aparece en esta figura que vemos que es una persona femenina con largos cabellos, de los cuales podemos ver que tiene una cinta quedando recogidos y adosados a unos adornos. Ahora hablaremos sobre la arquitectura del siglo XIX-XXI, el Art Nouveau y el brutalismo. El Art Nouveau es una arquitectura que surgió en Europa a finales del siglo XIX y tuvo como influencia el llamado el arte nuevo, un estilo estético durante la época de fin de siglo o época hermosa, que también revolucionó las artes plásticas, el diseño de interiores y el arte en la decoración. Una de las características del Art Nouveau es las líneas curvas, asimétricas y delicadas, la naturaleza como fuente de inspiración, el prestigio de las formas orgánicas, la combinación de la forma y función, el diseño extravagante, el uso de los materiales del vidrio y el hierro, teniendo como inspiración los estilos barroco, rococó y la presencia de vidrieras y mosaicos. El Art Nouveau en el Perú. La corriente modernista llegó a Perú de igual manera que en otros países desde Europa. Se desarrolla de manera distinta como se realiza en Europa por diferentes motivos. El orden social, la burguesía estaba más acomodada por el poder español, que llevaba más de 80 años, en la cual hace reforma a la ciudad de Lima desde los siglos XIX, hacia a otros nuevos estilos arquitectónicos del establecimiento de la República. Otro punto es la orientación modernista que se da en edificaciones particulares más que en públicas. La Casa Cauret se encuentra ubicada en el Jirón de la Unión, antigua calle comercial en Lima. En 1905 aparece la primera edificación Art Nouveau en Lima, la Casa Cauret. Fue diseñada por el arquitecto Enrique Ronderas. Este edificio alberga el estudio del fotógrafo Adolfo Dubreuil en 1906. Esta edificación presenta 3 pisos de altura. En la fachada, tenemos el espacio estrecho de frente. Los balcones son redondeados y adornados con ornamentos naturales de la naturaleza propia que se presentan a los 2 niveles superiores, disimulando la ortogonalidad de los vanos, y en el primero es un nivel discreto de almohadillado. Se encontraron viviendas en los 2 pisos superiores, y en la planta baja es una vivienda que se usa para solamente comercio. Seguimos con las componentes de la fachada.
Bueno, tenemos el techo ondulado, el cascarón de la bella dama, que significa la sirena o alegoría al progreso, las formas curvas que asemejan a la vegetación, el nombre de la casa Couret en la parte central, los balcones con balaustres curvas y ornamentos en la base. El balcón central presenta figuras de plantas y motivos en estuco y también la técnica de almohadillado. La Casa Fernandini. La Casa Fernandini es una de las mansiones históricas ubicada en Cercado de Lima, Perú. Fue construida en 1913 y está ubicada en Jirón de la Unión. ICA 400 fue diseñado por Claudio Sau. Sus características: su distribución gira en torno a un gran salón cubierto de lámparas de pie de hierro y cristal. Estilísticamente es un edificio ecléctico, con una mezcla de elementos del rococó y el Art Nouveau propio. Los primeros estilos son la rocalla y el calado, donde el Art Nouveau se expresa en diseños de carpintería y en balaustros, rejas, vidrieras y los faroles mismos. La vivienda actúa ahora como un depósito y es para exhibición. Asimismo, también el edificio tiene aplicaciones decorativas en mosaico en las esquinas y puntas de los arcos de ingreso y en el friso que corona el segundo piso con un vitral en forma del segundo nivel. También organiza alrededor de un espacio central con triple altura a través del cual se genera iluminación y expresividad en las esquinas, con la conectividad del muro del balcón, del antepecho, y vamos formándose rítmicamente, denota su composición académica. Tenemos los interiores, el hall de la Casa Fernandini, que el hall tiene una altura de 3 pisos, con un techo vidriado decorado con mosaicos de naturaleza. Tienen columnas de estilo jónico. Las puertas también presentan decoraciones en mosaico y de naturaleza, con friso y puertas de madera. Y en el estudio de la Casa Fernandini también se presenta el techo en cuadrilla decorado con la naturaleza. Igualmente las puertas presentan friso y son abiertamente de madera. Y ahí podemos ver las lamparillas también que generan una gran iluminación. Siguiendo con la exposición, damos pase a mi compañera Yagna para que nos hable del brutalismo. El brutalismo. El brutalismo en Lima surgió entre los años 1950 y 1970 aproximadamente, en base a las obras desarrolladas por el famoso arquitecto suizo Le Corbusier. Este curioso término surge del francés béton brut, es decir, hormigón crudo, el cual era empleado por el mencionado arquitecto Le Corbusier. Esta manera de llamarlo se adaptó al idioma inglés como brutalism por Rainer Banham, a lo que pues en el español se entiende que llegó como brutalismo. En nuestro país pues este estilo se apreciaba en construcciones con formas de gran dimensión. Se implementaba inicialmente también con los componentes virreinales, los cuales se podían apreciar en detalles en balcones o en algunas partes de los patios. Este estilo buscaba demostrarse abierto, es decir, a la vista de lo que los rodea, ya que mostraba la pureza de sus materiales, los cuales solían ser el concreto, el hormigón armado, el vidrio e incluso se apreciaban las áreas verdes en su total naturalidad, siendo controladas. Dentro de este estilo podemos mencionar 2 obras que se encuentran en nuestro país. El primero sería el Banco Central de la Reserva.
fue un proyecto diseñado por Manuel Llanos y Luis Tapia, al mando de la construcción de Graña y Montero en el año 1975. Otro gran ejemplo podría ser el Ministerio de la Pesquería, el cual se desarrolló entre 1970 y 1975. Este proyecto fue diseñado por Miguel Cruchaga, Rodrigo Soller y Miguel Rodrigo. Actualmente este Ministerio de la Pesquería es el Museo de la Nación y Ministerio de Cultura, ya que al finalizarse la construcción de este mencionado Ministerio de Pesquería se dejó totalmente abandonado hasta el gobierno de Alan García, que es en el que se convierte en este Museo de la Nación y Ministerio de la Cultura. Entrando a la cuarta etapa, que comienza en el Perú en 1947, según el contexto histórico, en el Perú llega aproximadamente 20 años después de que se desarrollara en los primeros antecedentes europeos la arquitectura moderna, siendo uno de los representantes el arquitecto Le Corbusier, que en el año 1920 crea los 5 puntos de la arquitectura moderna basados en la obra arquitectónica Villa Savoye. También otro representante de esta arquitectura, este estilo, es el arquitecto Mies van der Rohe, que ya había hecho su propia cualidad de una nueva arquitectura con el pabellón alemán para la Exposición Universal de Barcelona. En este entonces, el Perú desarrollaba una arquitectura neocolonial con estilo californiano que permanecieron inmóviles hasta la década de 1940. En 1947 ingresa lo que es la arquitectura moderna, pero va afectando, se va cambiando algunos aspectos, ya que se adapta a la arquitectura peruana, combinan estos dos estilos. Y más adelante vamos a ver lo que son las características y sus elementos que representan a este estilo. Entrando al aspecto de características de la arquitectura moderna, tenemos por ejemplo el cambio, es decir, desde la llegada de la arquitectura moderna al Perú empieza a buscar un objetivo, es decir, una identificación, y se piensa realizar obras que tengan incorporar nuestras tradiciones en este estilo nuevo. Luego está la presencia ecléctica. Esto quiere decir que nuestra arquitectura tenía varios estilos como el neocolonial, el neo-inca, el neoperuano, es decir, fusionaban los estilos europeos con nuestras tradiciones. Se puede apreciar en los estilos mencionados que el Perú empieza a buscar sus propias raíces en base a otros estilos. Luego tenemos otro aspecto con la parte de esta característica cuando llega la arquitectura moderna, y es que empezamos a generar nuevas propuestas que fusionan eso mismo, lo moderno con el estilo y los detalles incaicos. Por cuarto aspecto tenemos la arquitectura usada para la funcionalidad y la técnica. Esta es una característica bastante importante, ya que combina esa simplicidad y una identificación con la estructura e inspiración del edificio. Es decir, por ejemplo, que utiliza las formas rectangulares, las formas geométricas simples, no se satura demasiado, respeta esa intensidad de las superficies y formas arquitectónicas, teniendo como resultado un proceso de adaptación que llega a establecer una conexión entre el entorno durante el movimiento del moderno peruano. También, más abajo tenemos lo que son los materiales. En este tipo de arquitectura no se saturan con esto, ya porque se utiliza por ejemplo bastante el hormigón armado, el cemento y el acero. Usó unos usos de materiales y sistemas modernos, ¿no? Las columnas de acero que se utilizan en aplicaciones expuestas a los bloques de hormigón que se utilizan como material acabado, los suelos de hormigón que se tiñen y luego se exponen, las cercas de acero, la gran envergadura que permite espacios abiertos sin columnas, y los sistemas de calefacción, radiación, es decir, usaron de la mano la tecnología para poder mejorar y que sea representativo de la arquitectura moderna. Para saber qué son los elementos que lo caracterizan a este tipo de arquitectura, qué mejor que representarlo con una de las obras
que son bastante conocidas, como el edificio de Ustalaza, hecho por el arquitecto Enrique Zaguán, con el director del proyecto Álvaro Palomino, ganador por segunda vez del premio Chavín en el año 1953. Para el edificio Ustalaza, hecho en el año 1951 hasta 1953, una de las características representativas de este estilo es el uso del sol y la sombra para poder mejorar el confort humano. Es decir, las mejores casas modernas son bastante eficientes, están orientadas a aprovechar la fuerza de la naturaleza para proporcionar calefacción, el poder manejar lo que es la temperatura, las aberturas empotradas proporcionan sombra para mantener las casas frescas en el verano. En este caso, todo esto se implementó para el edificio, cómo se utilizó la modernidad, la tecnología para poder unirlo con la arquitectura. Luego tenemos otra característica y es que es la relación entre los espacios interiores y los sitios, es decir, el uso de grandes extensiones del edificio que se integren. Es decir, por ejemplo, el vidrio que da el efecto del sitio, ¿no? Como los materiales también juegan un papel bastante importante con la intención del proyecto, del arquitecto. Y luego tenemos la otra característica, que es la falta de adornos. Es bastante notable observar que en la arquitectura moderna no hay una saturación excesiva en comparación como por ejemplo la arquitectura barroca, que da todo lo opuesto a la arquitectura moderna, ¿no? Aquí se eliminan lo que son los adornos, se simplifica, se intenta utilizar lo que es la simplicidad en gran medida en molduras decorativas. Los adornos elaborados dan paso a una estética más limpia. Siguiendo con las edificaciones más conocidas, más representativas de la arquitectura moderna en el Perú, tenemos al edificio Atlas, diseñado en el año 1953 hasta 1955, hecho por arquitectos tanto como José Álvarez Calderón, acompañado del arquitecto Walter Werkhofer. Este proyecto tiene una influencia de la arquitectura brasileña. Una de sus características que resalta bastante para la arquitectura moderna son los ventanales grandes que está en toda la fachada. También se puede ver la forma de la estructura y la figura simple geométrica. En este caso se utiliza un prisma rectangular que como se dice en la arquitectura moderna, mientras menos es más, por el arquitecto Mies van der Rohe, se fija más en el aspecto funcional, pero no deja de lado lo estético, es decir, la poca ornamentación, que es otra de las características que emplea en este proyecto el arquitecto José Álvarez Calderón para el edificio Atlas. Para culminar con el edificio, con lo que es la arquitectura moderna, uno de los edificios más característicos de nuestro país es el edificio Alzamora Valdés, o también conocido como el Ministerio de Educación. Aquí, por ejemplo, observamos lo que es la eliminación de los adornos, lo que anteriormente había mencionado, ¿no? Que se repite esta característica bastante a menudo, aunque en la parte de lo que es la ornamentación o los adornos, en la parte inferior de este proyecto se le da una textura de piedra, como que incaica, y eso es porque a pesar de que la arquitectura moderna quita o elimina esos adornos, de alguna u otra forma cada edificio trata de incorporar nuestras tradiciones en el proyecto. Es por eso que en la parte inferior, como había mencionado, tiene un muro con una textura incaica. Luego también tiene otra característica, que es que se mantiene la simetría en todas las obras. También tenemos que se usa la variedad de las formas, pero formas geométricas. En este caso se utilizó un prisma rectangular con una curva en la fachada, es decir, que mezcla una curva con los prismas rectangulares en los laterales y de manera jerárquica la curva, haciendo que la fachada se vea
una fachada simple, pero con bastantes detalles en la parte funcional. Luego, por ejemplo, también tenemos otra característica y que es bastante representativa de este estilo, y es que no se saturan con los colores, usualmente son neutros. En este caso podemos ver que se utiliza el color, un degradado del rojo con nada más que el metal de los mismos ventanales y del vidrio. Los colores claros, blancos o cremas, en este caso, como he dicho, el rojizo con los mismos ventanales de fierro, el acero, el material que se utiliza ahí es el hierro y el fierro. Luego se ocupan, por ejemplo, los pisos con plantas abiertas, los ventanales de proporciones grandes y horizontales. En este caso se ubican en toda la parte de la fachada los ventanales sostenidos por lo que es el acero o el fierro. Este edificio pertenece al periodo de Manuel Odría y tiene una altura aproximada de unos 86,84 metros. Fue hecho por el arquitecto Enrique Zaguán Ros.